¿Qué tal, alumnos? Lo que vamos a explicar en esta clase es cómo utilizar el procesador de texto Word para la realización de una tabla, ¿sí? La tabla va a tener que tener el registro de la elaboración de la masa madre. Ustedes lo que van a tener que hacer en primera instancia es visualizar el video de la elaboración de la masa madre para poder llevar a cabo a través de esta explicación su registro. En cualquier procesador de texto, Word, en este caso yo voy a usar Word 2016, pero ustedes pueden utilizar cualquier procesador de texto. En tal caso, si pueden utilizar en algún dispositivo celular lo que es Word, lo pueden hacer. Les voy a dejar una descripción de cuáles pueden utilizar. Pero bueno, vamos a explicar en este caso cómo lo voy a elaborar. Selecciono documento en blanco y lo que me va a abrir es un documento en blanco con distintas partes que tiene este documento en blanco. Tenemos en la parte superior tenemos lo que es el botón guardar, el botón deshacer, que no se puede visualizar ahora porque no realicé nada. Tenemos el botón repetir para repetir alguna acción que borré y deseo rehacerlo nuevamente. Este botón que me permite agregar otros botones o sacarlos si no me interesa utilizarlos en este momento. Tengo lo que es el documento, por defecto el título, que es documento 4, y el nombre de Word, que es la aplicación que estoy utilizando en este momento. Los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Tenemos distintos menús que son archivo, inicio, insertar, diseño, formato, referencias, correspondencia, revisar, vista. Pero el que vamos a utilizar en esta clase es el botón inicio en principio, ¿sí? Perdón, el botón insertar. El botón insertar nos permite crear una tabla. Para este registro van a realizar una tabla. Yo voy a hacer clic en insertar y me va a desplegar una serie de opciones para la creación. En este caso yo voy a elegir, me permite elegir la cantidad de filas y de columnas. En este caso voy a elegir de que sea de 5 columnas y voy a elegir bastantes filas. Ustedes van a elegir la cantidad de filas que deseen según la cantidad de registros que deseen hacer, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo y ustedes van a tener que valerse de ese video para poder llenar esta tabla, ¿no? Lo que yo les voy a explicar es cómo realizar una tabla, nada más. Entonces, ya creé la tabla. Lo que tengo que hacer es colocarle un título. Yo voy a colocar registro de elaboración de masa madre. Como bien no quedó bien como correspondería, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas estas filas y voy a ir a la opción de, voy a hacer clic derecho más bien, clic derecho en esa tabla y voy a combinar celdas. Lo que me permite es que ese título ocupe todas las columnas y que lo pueda centrar. Entonces, para poder centrarlo, lo que voy a hacer es ir al menú inicio. Antes estaba en el menú insertar y voy al menú inicio. En este menú inicio lo que me permite es utilizar la alineación. Tenemos distintas alineaciones. Tenemos alineación izquierda, centrada, derecha y justificada. La que vamos a utilizar es la alineación centrada. Hago clic en centrar y lo puedo centrar y me va a quedar un poquito mejor. Lo que voy a hacer también es, si yo deseo que esta fila esté un poquito más grande, lo que hago es estirarlo, me posiciono en el medio de esa línea de esa tabla y arrastro esa línea hacia abajo hasta donde yo desee.
Bueno, lo que voy a hacer es centrar este título. Entonces lo que hago es seleccionar esa fila, clic derecho, voy a propiedades de la tabla y en la opción de celda, en la pestaña celda, elijo el botón que me permite centrar, que sería centro. Coloco aceptar y el título me va a quedar en el centro de lo que es la celda o fila, ¿sí? Ahora bien, el título que voy a colocar en la siguiente fila va a ser elementos necesarios, número de día, proceso, textura, conservación y alimentación. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es completar todos estos registros. Van a tener que completar con los elementos necesarios, o sea, qué van a necesitar para elaborar en el número de día, que es, por ejemplo, el número de día 1, qué es lo que van a necesitar, qué es lo que van a hacer en proceso, ¿sí? Cómo debe estar cómo debe ser la composición de esa textura de esa masa madre. Y por último, lo que van a completar es la conservación y la alimentación de esa masa madre. Obviamente, si ustedes necesitan menos filas o más filas, lo que van a hacer es posicionarse en la última, por fuera de la tabla, y si quieren agregar una fila más, lo que van a hacer es Enter, tocar la tecla Enter y se va a agregar una fila más. Yo dispuse hice esta tabla con distintas filas, ¿sí? No quiere decir que va a tener que tener 8 filas o 3 filas o 4 filas. Cada uno, dependiendo de lo que visualizó en el video, va a armar su tabla. Acá este video es a modo de ejemplo y ustedes van a tener que crear su propia tabla según lo que visualizaron en el video, ¿no? Bueno, por último, lo que les explicaba anteriormente es que ustedes podían agrandar cada una de las filas. Si deseo, por ejemplo, esta fila agrandar, lo que hago es me posiciono en la línea con el botón izquierdo del mouse. Lo que hago es desplazarme, mantengo presionado y lo desplazo. Si yo deseo que esta columna sea más chica o más grande, lo que hago es desplazar, así como hice con la fila, lo hago con esta columna. Desplazo dependiendo de dónde quiero que esté, ¿sí? Ahora, bien, quiero que tenga otra cara esta tabla. Lo que hago es, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Si yo quiero cambiar el tipo de letra de toda la tabla, una vez que terminé de hacerlo, lo que hago es seleccionar todo el texto. A ver, vamos a ver por qué no me selecciona todo. Bueno, acá selecciono el tipo de texto que yo quiero, ¿sí? Supongamos que elijo este tipo de fuente. Lo que hago es selecciono la fuente y voy siempre en el menú inicio voy al menú, si no estoy, voy al menú inicio y elijo en esta pestaña, me va a desplegar distintas fuentes, elijo la que más me guste, yo elijo esta. Entonces, para poder cambiarle, por ejemplo, el color de la fuente, lo que hago es seleccionar el texto. ¿Sí? Si supongamos que quiero cambiar el color de la fuente del título, lo que hago es seleccionarlo. ¿Cómo hago? Con doble clic o arrastrando, presionando el botón izquierdo del mouse. Entonces ahí voy siempre al menú inicio, voy a color de fuente y selecciono, por ejemplo, el color violeta.
Lo mismo hago con cada uno de estos, esta fuente, ¿no? Esta fuente, si la deseo de otro color, también puedo hacer lo mismo, la selecciono y elijo el color que deseo. Ahora bien, quiero cambiarle el fondo de ese título, entonces lo que hago es selecciono la tabla y voy a la opción de propiedades de tabla. En tabla voy a bordes y sombreados y en sombreado elijo, en la pestaña sombreado, elijo el relleno. Si no sé, quiero, yo voy a elegir cualquier color, ustedes van a elegir el que deseen ustedes, amarillo por ejemplo. Y así va a quedar toda la tabla, en este caso, de ese color. Pero si yo deseo que esta parte de la tabla quede en otro color, lo que hago es seleccionar la parte que no quiero que esté en amarillo. Entonces voy a propiedades de tabla, voy a tabla, bordes y sombreados y a ver, en borde de página elijo sombreado selecciono esa parte y elijo, o sea, le saco ese color que elegí anteriormente, ¿no? Así me va a quedar la tabla, el título de un color, en donde ustedes van a tener que completar otro color. Si desean otro color, lo pueden, van a la misma opción, ¿sí? Anteriormente descrita. Y por último, si desean, por ejemplo, cambiarle el tamaño de letra, también van a la opción, siempre en el menú inicio, van a la opción de fuente, al lado tienen un numerito, despliegan esa pestañita y eligen el color que deseen, el número de el tamaño que deseen, ¿sí? Si lo desean más chiquito, lo pueden seleccionar, el título puede ser un poco más grande. Y así quedaría la tabla. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que la tabla tiene que estar completa. Es decir, ustedes van a tener que completarlo de acuerdo a lo que visualizaron en el video. Van a tener que completar qué elementos van a necesitar, como antes expliqué, el número de día, el proceso que se va a realizar ese día, la textura que va a tener que tener esa masa madre y la conservación y alimentación de esa masa madre. Bueno, por último, lo que tendrían que hacer es guardar el documento. Lo que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos al menú archivo y voy a guardar como. En guardar como, elijo dónde lo voy a guardar. Yo elijo escritorio y acá voy a guardarlo como registro de elaboración de masa madre. Hago clic en guardar y ya automáticamente va a cambiar el nombre del título. Si en vez de documento va a figurar como registro de elaboración de masa madre. Una vez que lo guardaron, ya pueden de esa manera enviarlo a los profesores, a nosotros. Así que espero que les haya servido y bueno, a trabajar ahora. Hasta la próxima.